Transmilenio, por su parte, confirmó en las últimas horas que no se afectará el servicio de transporte público. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, aseguró que fuentes confiables le confirmaron que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia, está vivo en Venezuela. El comisionado de paz aseguró que sin importar lo que pase, la posición del gobierno es continuar los diálogos con este grupo al margen de la ley, ya que es un proceso que no depende solamente de una persona. Fue capturado el presunto asesino de Alexis Delgado, el niño de 2 años que había sido reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 19 de octubre en la vereda de Los Ríos, en San Cayetano, en el departamento de Cundinamarca. Un francotirador del ELN asesinó a un soldado de la Fuerza de Tarea Vulcano en jurisdicción de Convención en Norte de Santander. El militar fue atendido por los enfermeros de combate, pero perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Más de 100 criminales abatidos y 1.800 capturas es el resultado de las fuerzas militares de las operaciones en 2024. Se confirmó además la recuperación de 207 niños y niñas que estaban en las filas de grupos al margen de la ley. El Grupo Enel confirmó que invertirá 2 billones de euros para la modernización de la infraestructura eléctrica en el país. El anuncio fue hecho y formalizado luego de la reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Petro y varios directivos de la compañía, entre ellos Flavio Cataneo, director ejecutivo de Enel a nivel mundial. El Ministerio de Hacienda dio vía libre a entrega de 1 billón de pesos para el presupuesto del sistema de salud, a pesar del apretón fiscal que enfrenta el país por cuenta de la caída en el pago de impuestos. El presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que no quiere firmar más contratos de explotación y exploración de petróleo y gas en Colombia y de manera textual afirmó que esa firmita lo que entraña en 10 años es la muerte. Durante la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo de la Organización de Estados Americanos, el presidente aseguró que las economías de la región deben buscar alternativas para desligarse del petróleo y también del carbón. El mandatario se refirió al desarrollo de la COP16, donde destacó la participación de los pueblos, pero no de los gobernantes, y anticipó que el presidente Luis Ignacio Lula de Brasil no lo acompañará a la cumbre. El ministro de Minas, Andrés Camacho, se reunió hasta la madrugada con los mineros artesanales en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, y anunció que ya identificaron 10 puntos de trabajo, de los cuales ya tienen 7 consenso. Por su parte, a las 4 de la mañana terminó una reunión en Bucaramanga entre el Gobierno Nacional y los campesinos. Hubo acuerdos en 2 de 9 puntos y a las 10 de la mañana van a reunirse nuevamente para reiniciar las conversaciones. En Boyacá se abrió un corredor humanitario. Los bloqueos han afectado los centros de abastecimiento de Cúcuta y también de la ciudad de Bucaramanga. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Por favor. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Estás escuchando Mañanas Blue. Tiempo seco en Cali esta mañana, tiempo seco en Bogotá. Vamos a tener tiempo seco, pero con algunas lloviznas este fin de semana en el país. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. El mes de octubre, esta etapa final de octubre, va a ser muy pasada por agua y noviembre también va a ser de lluvias, anticipa el IDEAM. Noticias de Colombia y el mundo también a esta hora. En Cali, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz viernes, que ya es una buena noticia para usted, para todos los oyentes. Arranquemos hablando de los temas virales en redes sociales. El primero son los 2 videos que se conocieron ayer del accidente de tránsito que protagonizó el jugador de Atlético Nacional Morelos, Alfredo Morelos, que por cierto en las últimas horas salió de la estación de policía donde estaba. Se confirma grado 2 de alcoholemia. El video se ve el momento en el que la camioneta de alta gama de color negro está en el carril derecho de esa imagen y se lleva por delante, arrastra
una moto en la que el herido es el conductor, la persona que también está involucrada en este accidente. Si bien pareciera que el conductor de esa moto invade el carril en el que iba Morelos, el grado de alcoholemia es lo que da de qué hablar y es el debate de lo que esta mañana se está discutiendo. La camioneta en el segundo video se ve cómo quedó literalmente destruida en la parte de adelante, donde la moto incluso se ve, Néstor, debajo del carro después de arrastrarla por varios metros. En el primer video se ve el momento en el que el conductor, el motociclista, sale por encima y termina a un lado de esa vía en plena avenida Las Palmas, allí subiendo en Río Negro entre Medellín y el aeropuerto donde se registró este accidente. Por ahora, Camila, ninguna versión de Morelos. No hay derecho a tanta irresponsabilidad. Este es posiblemente uno de los jugó en el fútbol escocés hasta hace apenas en el Rangers de Escocia. Sí, un delantero muy importante en Atlético Nacional. Es un hombre que gana muchísimo dinero, ya pasó por el fútbol europeo, es joven, tiene 28 o 29 años. No hay derecho a tanta irresponsabilidad. Manejando borracho en Medellín, anoche quedó en libertad, falta todavía la sanción de su equipo. Sí, porque además es grado 2 de alcoholemia. En donde todos están, la verdad, bastante indisciplinados. ¿Se acuerda que en ese club estaban también los que protagonizaron una fiesta después de perder un partido en Valledupar? Pues claro. Ahora es Morelos el de la polémica y esos son los dos videos del momento en redes sociales. Si esos videos están ahí, ya los vamos a poner. Ya les voy a contar porque anoche recuperó su libertad después del terrible accidente. Sí, señor. El otro tema de conversación es numeral Iván Márquez. Amanecemos con muchos memes. Muchos dicen que Iván Márquez es ese cabecilla de las disidencias de las FARC. El hombre de la segunda Marquetalia tiene más vidas que el gato, porque dice ahora Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, el primero que habló de los rumores de su muerte, que dijo que estaba muerto en una cirugía en Venezuela, dice que ya una fuente confiable lo contactó a él y a la oficina del alto comisionado y que Márquez está vivo. Entonces sigue la especulación, siguen hablando de eso en redes sociales y finalmente también es tema de conversación numeral Lula, por la frase de anoche del presidente Petro, ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno, refiriéndose a los presidentes que cancelaron su visita a la COP, la conferencia de biodiversidad que se está haciendo en Cali. Como cancela Lula, el propio presidente Petro dice y confiesa que se está quedando solo en este tema de biodiversidad. Ya les voy a contar porque efectivamente lo del presidente Petro anoche está en Bogotá. Es un lamento y lamento justificado porque muchos presidentes amigos de su izquierda habían dicho que venían y finalmente Lula, por ejemplo, o Boric o Claudia Sheinbaum de México no vienen. Camila, gracias. Sobre Morelos. Alfredo Morelos es el nombre de este delantero, irresponsable delantero del Atlético Nacional. Desde Medellín, JJ Osorio. Hola Néstor, buenos días. Un video captado por una cámara de seguridad muestra la magnitud del impacto y las circunstancias que rodearon el incidente automovilístico el miércoles en la mañana, en el que el futbolista de Atlético Nacional Alfredo Morelos atropelló a un motociclista en una carretera del oriente antioqueño. El video muestra claramente el momento en que la camioneta Chevrolet Tahoe, en la que según el reporte de la Policía de Carreteras de Antioquia iba al volante Alfredo Morelos con grado de alcoholemia 2, invadió el carril contrario y evitó el choque contra un camión cisterna. Cuando intentó regresar a su carril, se encontró de frente con un motociclista que había invadido su carril. Sebastián Dávila, al comando de la moto, sufrió múltiples fracturas y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ayer en la tarde en el Hospital San Vicente Fundación. El futbolista estuvo detenido 10 horas y recibió boleta de salida de un juez del municipio de Río Negro. Tendrá ahora que afrontar un proceso jurídico y asumir las consecuencias ante el club, que hasta el momento, 48 horas después del incidente, no se ha pronunciado al respecto. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. Gracias, John Jaime. Son las 5 de la mañana, 39 minutos. Se queja anoche el presidente Gustavo Petro de que Lula finalmente canceló su participación en la COP16. Se queja y tiene razón porque al presidente Petro no lo van a acompañar presidentes que habían hablado de estar en esta COP, en esta cumbre de biodiversidad que se desarrolla aquí en Cali. No viene Lula, ya van a escuchar ustedes al presidente Petro, no viene Claudia Sheinbaum de México, no viene Xiomara Castro de Honduras, no viene Mulino, el presidente de Panamá, no viene Teresa Rivera, la vicepresidenta del Reino de España, no viene el presidente Boric de Chile. Estos son presidentes de la izquierda que tienen una política diferente al presidente Petro en materia, por ejemplo, de biodiversidad o de energéticos.
pero que habían dicho que iban a estar aquí. Por eso el lamento anoche desde la Casa de Nariño, hablando el presidente Petro. Ustedes mencionan el cambio climático. Indudablemente es un tema que tenemos que discutir, que es del mundo, no es de Colombia. En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante de la historia de biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno, vamos a ver, pero... Ahí está, ni siquiera Lula me acompañó. Ahora, que diga el New York Times que es la más importante, tampoco es cierto. Lo que dice es the largest, la más grande, la más concurrida, esta COP16, que por otro lado va bien. En esta COP se queja la vicepresidenta Francia Márquez, que estuvo en un panel hablando de temas étnicos relacionados con el medio ambiente. La tarea va a quedar incompleta si no se reconoce a la población afrodescendiente, al pueblo afrodescendiente en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, porque la negación es una expresión del racismo sistemático. Sí, y a propósito del racismo que dice a modo de denuncia la vicepresidenta Francia Márquez, son los representantes de países africanos los que se oponen a esa pretensión. Sobre la cumbre, los avances de la cumbre, los asistentes a la cumbre. Aquí en Cali, Juan Camilo Maldonado. Néstor, buenos días. La cumbre de biodiversidad de Cali, que comenzó con una inmensa esperanza para elevar el compromiso mundial por la protección de la naturaleza, poco a poco está bajando sus expectativas a medida que se conocen nuevas cancelaciones y la falta de avance en las negociaciones para que los países inviertan más dinero en la protección de la biodiversidad. El último bajón en la COP16 es la cancelación de la asistencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, luego de que el mandatario de 78 años sufriera un golpe en la cabeza mientras estaba en su casa en Brasilia el sábado por la noche. Fue una caída en la que se golpeó la parte trasera de la cabeza, le pusieron 5 puntos y los médicos le recomendaron cancelar el viaje a la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, y se perdió así el cónclave con sus pares Vladimir Putin, Narendra Modi de la India, Xi Jinping de la China y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, y de paso el estrechón de manos con Nicolás Maduro, cuya cuestionada victoria se ha negado a reconocer el gobierno de Brasil y que lo puso a trabajar en conjunto con el presidente Gustavo Petro de Colombia para una salida pacífica a la crisis política en Venezuela. La cancelación de Lula a la COP16 de Cali no solo deja al presidente Petro sin un líder regional, sino también sin su principal aliado en propuestas para proteger la Amazonía. La lista de ausencias a la COP16 la completan Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, Raúl Mulino, presidente de Panamá, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, y Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica de España. Con estas cancelaciones, el presidente Petro adelantará las deliberaciones en las negociaciones de la COP16 con los presidentes de Ghana, Surinam, Mozambique y Guinea, también con el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, además de los vicepresidentes de Cuba y Kenia, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La ausencia de Lula no solo tiene un mal timing para la COP16, sino también deja sin un importante impulso a la agenda de la COP30 de cambio climático, que será el próximo año en la ciudad de Belém, en el Amazonas brasileño. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Juan, 5 de la mañana, 43 minutos. El presidente Petro debe volver aquí a Cali la semana entrante. En las últimas horas, el presidente Petro lanzando nuevas críticas en un foro en la clausura de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, criticando muy duramente al expresidente Álvaro Uribe, con quien tiene claras discrepancias alrededor de la reforma laboral que hace trámite en el Congreso. Aquí vamos en la mitad, pero estamos intentando hacerlo por las buenas, pero debo decir que enfrentamos una cultura atrasada en donde aún hoy un expresidente dice, con mucho apoyo popular todavía, que plantear derechos de los trabajadores es un grave error, porque si ellos tienen un mejor salario o unas horas de descanso o horas de trabajadas cuando debería descansar sean mejor pagas, entonces eso va a acabar con la economía colombiana. La voz de Franco y la voz del esclavista. La voz de Franco se refiere al dictador de España.
el presidente Petro ofende, lastima permanentemente a quienes se atreven a discrepar con él. La pelea con el expresidente Uribe, por supuesto, no es nueva, pero también a quienes se acercan a Uribe. Se tomó una fotografía con el expresidente Uribe, el jugador de la Selección Colombia, Yerry Mina, y esto es lo que dice el presidente Petro de esa imagen. Creen que los trabajadores son esclavos. Un expresidente con ideas franquistas puso un nombre de futbolista muy famoso de color descendiente, de afrodescendiente, y con su caballo muy español, como un hidalgo, empezó a rodear, le tocaba la cabecita así. Subliminalmente se sintió el dueño del gran jugador de fútbol. Oigan, esto que Uribe es el dueño de Yerry Mina. Es la misma teoría, la misma ofensa de hace un par de meses contra el presidente de la Corte Constitucional, que también es negro, y dijo: no entiendo cómo puede ser un negro conservador. La teoría del presidente Petro es que por razones étnicas los negros deberían ser todos petristas, todos de izquierda en Colombia. Esta es la tesis del presidente Gustavo Petro. Son las 5 de la mañana, 46 minutos. Esta mañana, atención, terminó la cumbre de los BRICS, donde se habló del Medio Oriente, se habló de Ucrania, una reunión que quedó marcada por el veto de Brasil, de Lula a Maduro, de Venezuela. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Se entrecruzan, buenos días Néstor, se entrecruzan cercanías y lejanías en esta cumbre que ya terminó, que ha tenido lugar en Rusia, en Kazán, a unos 800 kilómetros de Moscú, y donde Vladimir Putin ha tratado de reivindicarse y decirle al mundo que las sanciones internacionales le afectan, pero no tanto, puesto que allí ha tenido algunos de sus aliados más cercanos. Uno de ellos ha sido Nicolás Maduro, y allí no ha hablado con Nicolás Maduro de eso, pero se ha hablado también, por ejemplo, de lo que está pasando en Oriente Medio, de la guerra de Ucrania. Ha estado el secretario general de las Naciones Unidas y, por ejemplo, Putin se ha referido a las tropas de Corea del Norte, sin confirmar del todo que están en territorio ucraniano preparándose para luchar a su lado, aunque sí ha ratificado el tratado de asistencia en caso de agresión. Pero de lo que se habla, al menos en esta región del mundo, es de la negativa de Brasil a que Venezuela se incorpore a ese club. Países como Rusia y como China eran favorables a la entrada de Venezuela en los BRICS, pero respetaron la decisión de Brasil, que en palabras del canciller de ese país, Celso Amorín, era inoportuna. Entre los 13 países que fueron aceptados como asociados a los BRICS están Cuba y Bolivia, pero se quedan fuera Nicaragua y Venezuela. El propio Amorín, el jefe de la diplomacia brasileña, ha dicho que Nicolás Maduro hizo promesas que nunca cumplió y ahora la confianza está rota. Es el asesor especial del presidente de Brasil, Celso Amorín. Así que esto evidentemente no le ha gustado nada a Venezuela. La pérdida de confianza entre ambos países es más que evidente, y la relación entre Brasil y Venezuela se ha vuelto tensa en las últimas semanas después de que la reelección del presidente Nicolás Maduro haya recaído entre denuncias de fraude. La autoridad electoral lo proclamó como ganador, pero países como Brasil todavía no lo han reconocido. Así que esto, evidentemente, a Venezuela no le ha gustado nada, no entraba en sus planes, y aunque ha participado en las reuniones en lo que se conoce técnicamente como los márgenes de la cumbre, finalmente, al menos por ahora, va a seguir fuera de ese club con el que Rusia y China aspiran, entre otras cosas, a colocarse como un poder alternativo al G7, Néstor. Gracias, Enrique. No la vio venir Maduro, no pensó que Lula le iba a cerrar las puertas de este club de países, se llama los BRICS, y origina esa decisión, ese veto de Lula a Maduro, el reclamo de esta mañana en Venezuela. Desde Caracas informa Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. La llegada esta semana de Nicolás Maduro allí a Rusia para participar en esta reunión de los BRICS y presionar el ingreso de Venezuela, pues no fue suficiente, pues como ya contamos, pues Brasil, que sí es miembro activo, vetó esta entrada alegando que el ingreso de nuevos países tiene que ser muy bien estudiado, y aunque no lo señalan, pues esta posición podría venir, o no lo aclaran, podría venir por el no reconocimiento de Nicolás Maduro como ganador del pasado 28 de julio y lo que podría ocurrir luego del 10 de enero del 2025. Y por esa razón u otra, pues esto molestó muchísimo al gobierno, quien emite este comunicado donde califican la decisión como una agresión y un gesto hostil contra Venezuela. Señalan que a pesar de que el resto de los países respaldó y apoyó el ingreso
pues la Cancillería decidió mantener el veto que el expresidente Bolsonaro aplicó en los últimos años, y por eso insiste Venezuela que la acción constituye una agresión inexplicable e inmoral. Y esto sin duda pues tensa la relación entre Brasil y Venezuela, que se ha vuelto de difícil manejo en las últimas semanas después de la cuestionada pues reelección del mandatario, y donde Brasil ha pedido insistentemente la publicación de las actas o antes de reconocer que Nicolás Maduro efectivamente ganó. Añade el comunicado que el pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión de la Cancillería brasileña. Incluso en esto el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió a esta situación señalando que el consenso era necesario o es necesario para la inclusión de un país en el bloque, y que espera que la situación entre Brasil y Venezuela se resuelva. Recordemos incluso que las relaciones empeoraron aún más en septiembre, cuando Caracas revocó la autorización otorgada a Brasil para representar a Argentina, que es aquí en Venezuela, y en particularmente pues resguardar la residencia de la embajada, donde están refugiados 6 colaboradores de María Corina Machado. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto. Estás escuchando Blue Radio. El bebé Alexis Delgado, de apenas 2 años de edad, no se cayó de un caballo. Lo mataron, lo asesinaron, lo violaron. Es la conclusión del informe forense, que confirma efectivamente la peor de todas las hipótesis. La Fiscalía, a través de la seccional en Cundinamarca, informó la captura de Carlos Steven Rodríguez como el asesino. Alexis Delgado se trata del esposo de la tía del menor, que vivía prácticamente con el niño. Lo lamenta, lo explica el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Me entristece contarles que Alexis Ramírez, el niño de tan solo 2 años, que fue encontrado sin vida en una vereda del municipio de San Cayetano hace tan solo unos días, no murió a causa de los hechos comentados inicialmente por la presunta caída de un caballo. Se pudo establecer, según el informe de medicina legal, que el menor tenía marcas de abuso carnal y estrangulamiento en su cuello. Carlos Steven Herrán Rodríguez es el culpable de estos hechos. Y está capturado por fortuna y seguramente pagará el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué es la peor esta de las tragedias? Muere un niño de 2 años y siempre hay desafortunadamente que sospechar lo peor. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La historia de Alexis Delgado Ramírez, el niño de 2 años que fue hallado sin vida en San Cayetano, en Cundinamarca, terminó siendo una historia de horror nuevamente en nuestro país. Resulta que inicialmente su tío había dicho que él había caído de un caballo y que producto de esta caída, pues había fallecido. Sin embargo, la SIJIN de la policía adelantó toda una investigación, determinaron que hay signos de violencia sexual, signos de tortura en este pequeño, y finalmente se materializó una orden de captura que tenía el presunto responsable. Como les decía, las autoridades adelantaron toda una investigación para determinar que al niño le cometieron todo tipo de vejámenes. Alejandro Roncancio es el alcalde de San Cayetano, que habló en Noticias Caracol Ahora y confirmó el seguimiento que habían hecho desde la SIJIN. Hoy, ya que salió la orden de captura, se capturó, discúlpenme la redundancia, al señor Carlos Steven Herrán Rodríguez. Pues este hombre debe responder por diferentes delitos, entre ellos tortura, delitos sexuales. Hay que decir que a pesar de que acepte los cargos en una audiencia pública, eventualmente no va a tener ningún tipo de rebaja en la pena. Son más de 370 niños asesinados este año en nuestro país, según cifras de medicina legal. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Pablo, 5:54 minutos. Atención, el gobierno prepara un decreto estableciendo alternativas
para la identificación de género, de sexo en los documentos de identidad, en donde hoy aparece una M masculino o F de femenino. Aparecerá NB no binario o T de transexual o transgénero, inclusive con una inmensa controversia, por supuesto, con la posibilidad de que menores de edad también elijan su género. Rocío Franco. Néstor, buenos días. El gobierno nacional tiene un borrador de decreto que permitirá la corrección de género en documentos de identidad para adultos, pero ojo, también van a ser para menores de edad. Es un documento del Ministerio de Justicia y en este decreto se contemplan las opciones de género femenino, masculino, no binario, trans o travesti. El objeto de la propuesta es ajustar el registro civil de nacimiento a identidades diversas. En los casos en donde los menores de edad realicen la solicitud de corrección del componente sexo sin acompañamiento del representante legal, el notario o la autoridad competente deberá tramitar la solicitud y oficiar a la Defensoría de Familia o a quien haga sus veces para que suscriba la escritura pública correspondiente en representación del menor de edad. Hay que señalar que tiene la oportunidad de este menor de edad de ir acompañado también por sus padres. Dice este decreto que esa solicitud no requeriría, ni en el caso de los adultos como de los menores, pruebas adicionales más allá de los documentos estipulados en el decreto, que es llevar la cédula, que es llevar el registro civil. Y el proceso, señalan, será confidencial, garantizando el derecho a la intimidad del solicitante. La ministra de Justicia, en las últimas horas, tratando de defender este decreto, ha señalado que los menores de edad deben tener el derecho a que se identifiquen con su verdadero género. Esto es lo que ha dicho. Y tiene, digamos, 3 elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con la posibilidad de incluir dentro del sexo la realidad de su propia autoidentificación. 2, que en el caso de los niños, niñas y adolescentes pueden realizar este cambio. Y aquí viene una discusión del fondo que es lo importante también, y es que cuando nosotros tenemos el tema de una autorreferencia de cada una de las personas de manera diferente, en donde los niños, niñas y adolescentes... Es cierto, esta es la ministra de Justicia intentando explicar el tema de los niños, un niño al que no se le puede vender trago, pero que no puede votar, por ejemplo, pero que podrá decidir si se siente niño o niña. Son las 5:57, discusión abierta, por supuesto, y lo sabe la ministra de Justicia. La hora de la noticia económica en este día viernes. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El Ministerio de Hacienda se pronunció sobre el proyecto que avanza en el Congreso que busca modificar el Sistema General de Participaciones para descentralizar a Colombia y darle más autonomía a las regiones, incrementando las transferencias desde el Gobierno Nacional hacia los territorios, proyecto que podría quebrar al Estado colombiano de acuerdo con centros de pensamiento. Este es el tema económico y de Estado más importante del momento. El Ministerio explicó que este acto legislativo irá de la mano de otro proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales. Mejor dicho, si los territorios van a tener más plata, no tiene que ser un cheque en blanco, sino que por ley también adquieren nuevas funciones o responsabilidades, y eso debería quedar claro en esa nueva ley de competencias. Y aunque el Ministerio del Interior ha estado de frente apoyando esta modificación en el sistema de participaciones, diciendo inclusive que el gobierno lo apoya de manera unánime, es por eso que el Ministerio de Hacienda se ha distanciado por momentos y ha manifestado sus preocupaciones, sobre todo por la crisis fiscal que se podría desatar. Con una ley de competencias que también debe ser tramitada, el Ministerio de Hacienda dice que se puede avanzar en los debates en el Congreso. También se pronunció el Comité de la Regla Fiscal diciendo que el proyecto es inviable, disparará la deuda del país, posiblemente se incumplirá la regla fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad de Colombia. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 50 segundos. Atención, esta madrugada se logró el primer acuerdo entre gobierno y los campesinos y mineros que están cumpliendo hoy 5 días de paro en 6 departamentos diferentes del país. El acuerdo es permitir el paso cada 30 minutos de vehículos de carga que lleven alimentos, por ejemplo, o que lleven insumos médicos o que transporten combustibles. El paro sigue. Este acuerdo lo que permite es aliviar la situación de crisis, de escasez de alimentos y de combustibles que se estaba viviendo en varias regiones del país. El ministro de Minas está esta mañana en Caucasia, estuvo trabajando hasta las 4 de la madrugada. Allí identificaron 10 puntos, ya hay avances en 7. La otra delegación del gobierno, encabezada por la viceministra de Medio Ambiente, que es Tatiana Roa, está esta mañana en Santander. Volverán a sentarse dentro de pocos minutos para discutir sus puntos de trabajo. La tiene, eso sí, muy difícil el gobierno, porque insiste en combatir la minería ilegal, que es destruyendo la maquinaria amarilla, motivo de la protesta de los mineros. O el gobierno, por otro lado, insiste en la protección de los páramos con la delimitación, la altitud a partir de la cual se pueden hacer labores o de minería o de agricultura. Boyacá amanece esta mañana por cuenta de los bloqueos de los paros sin gasolina. En Santander no hay alimentos, en Montería y Córdoba están paralizados por los bloqueos. En el Bajo Cauca antioqueño, esa zona de Tarazá, de Cáceres, de Caucasia, no se permite, no hasta este momento, el paso de ningún vehículo, bloqueos por todo el país. Ya les vamos a contar del desarrollo de los paros que comienzan a afectar no solamente a las regiones en donde hay bloqueos, sino al resto del país, en donde estamos sufriendo ya las consecuencias, precios de la cebolla, por ejemplo, o de frutas y hortalizas que se están disparando. Se levantó el paro esta mañana aquí, en la vía panamericana entre Cali y Popayán, en donde había indígenas protestando contra la empresa de energía, porque en Toribío, en Caldono y en Caloto se quedaron sin luz desde el domingo, aquí muy cerquita, donde se desarrolla la COP26. La empresa de energía del Cauca no ha podido llegar a reparar un daño. Las disidencias de las FARC son las responsables porque no permiten el paso de los vehículos que llevan los trabajadores. Así que es el peor de todos los cócteles. Delegados internacionales viendo cómo muy cerquita quien ejerce el control territorial son el grupo de delincuentes disidentes de las FARC. En segundos, a propósito de esta COP, les voy a contar del lamento de anoche, justificado a propósito del presidente Petro, porque no viene a esta COP16 uno de sus amigos, mentores de la izquierda en América Latina, Lula da Silva. El presidente de Brasil se queja por dejarlo solo, por no venir la próxima semana. Ahora Lula se accidentó. Es también claro que tienen diferencias ideológicas muy importantes. Lula se cayó en el baño de su casa, está malo, tuvo que cancelar la presencia en la cumbre de los BRICS en Rusia, en Kazán, y tampoco viene a esta cumbre de su amigo Petro en Colombia.
el presidente Petro en las últimas horas en modo arremetiendo contra Milei de Argentina, arremetiendo contra Yerry Mina, el jugador de la Selección Colombia, y contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Así que es un fin de semana caliente políticamente. El presidente Petro notificó al país que no va a firmar más contratos de exploración y explotación de petróleo con el argumento de que esa firma entraña muerte. De Yerry Mina, dice el presidente Petro, que parece propiedad de Álvaro Uribe. Por un video del jugador visitando a Uribe en la finca del Ubérrimo, Uribe aparece montado en su caballo, Yerry Mina le sirve de soporte, que es un juego muy de caballistas. El presidente Petro le pone la mano en la cabeza a Yerry Mina, da vueltas, y lo ha hecho con blancos, negros, con bajitos y con altos, pero el presidente Petro dice que es una prueba del esclavismo que hay en Colombia, que no entiende por qué un negro, vuelve a repetir lo de los negros, lo había dicho con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no entendía un negro cómo podía ser conservador. Aquí no entiende un negro cómo se junta con Álvaro Uribe y cómo le gustan los caballos. Muchas historias para acompañarlos en este amanecer. La otra polémica del día corre por cuenta del borrador, el decreto que ha publicado ya el Ministerio de Justicia para permitir el cambio de sexo en el registro civil y en los documentos en Colombia, un trámite que se haría simplemente ante un notario. El problema es que el decreto abre la puerta a que niños, sin importar la edad, también pueden hacerlo sin el tutor, padre o acudiente. Un niño, por ejemplo, que no puede votar, un menor de edad, que no puede comprar una cerveza, que no puede manejar un vehículo, va a poderse cambiar el sexo, puede decirle a un notario, yo me identifico como transexual, transgénero, y el notario ya no le pone una M de niño o una F de niña, sino le pone una T de transexual. Bienvenidos, en eso está el gobierno. Les contaré novedades sobre el caso de Iván Márquez, que aparentemente está vivo, es lo que le dicen las fuentes al comisionado de paz. Y esta mañana les contaré de un anuncio de Germán Vargas que presentará demandas contra el expresidente Gustavo Petro. Perdió Petro nuevamente en segunda instancia la batalla que tiene contra la familia Vargas Lleras, de la cual habrá desarrollos. Historias para acompañarlos en este amanecer. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día viernes de Momento Tiempo Seco, 25 de octubre. Hoy es el día de las personas de baja estatura, de talla baja les dicen ahora, para concientizar al mundo de la necesidad de respetarlos, del derecho a la inclusión. Es el Día del Karate y es el Día Internacional del Artista. Felicitaciones a los muy buenos que tenemos en Colombia. En segundos, novedades desde el Medio Oriente y la simbólica pelea entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, porque Lula vetó a Maduro para entrar a ese club de los BRICS. Lo más importante enseguida, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Y continúa el paro campesino y minero en 6 departamentos del país. En Duitama, Boyacá, ya hay serias afectaciones por cuenta del paro campesino. Hay desabastecimiento de gasolina y agua en 10 municipios. También hay complicaciones en las terminales de transporte que no están despachando buses hacia el norte del país. En un primer encuentro, en una mesa de negociación, se llegó a un primer acuerdo de media hora de apertura intermitente en las vías para poder habilitar el paso de los vehículos. ¿Para dónde vamos? ¿Para la central de dónde? A cerrar la central de Bastos. Los campesinos y mineros que han salido a bloquear la vía entre Cúcuta y Bucaramanga a la altura del corregimiento de Berlín han tomado la decisión de bajar hacia Bucaramanga, amenazando con bloquear la central de Bastos de la ciudad. Dicen que sus peticiones al gobierno nacional aún no han sido escuchadas. Para nosotros nos han prestado atención, hay más de 4 o 5 kilómetros de carros orillados en la vía, conductores ya sin dinero para comer, no hay donde bañarnos, no hay donde descansar debidamente, no hay donde hacer del cuerpo. En Córdoba, el bloqueo del puente San Jorge en el municipio de La Apartada por cuenta del paro minero, según el gobernador Erasmo Zuleta, no solo genera afectaciones económicas por el encarecimiento de algunos alimentos, sino que también está ocasionando un golpe al tema sanitario. Escasean medicamentos, escasean alimentos, el tema del transporte de los residuos sólidos. Que están dando un paso restringido. En un sentido habilitan 15 minutos en un sentido y 15 minutos en otro. Tanto en Santander como en el Bajo Cauca, en Antioquia, otro de los departamentos gravemente afectados por este paro minero, las mesas se suspendieron en la madrugada para que los mineros evalúen cómo continuar la conversación. El ministro de Minas, Andrés Camacho, destaca que sí están avanzando.
Luego de esta conversación de todas estas horas, hemos llegado a algunos puntos en común que podrían irse convirtiendo en unos acuerdos. Por lo tanto, se ha decidido suspender la conversación para que un equipo construya un documento con la identificación de estos puntos en común. Y aunque el gobierno mantiene la intención de dialogar, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que si la situación se complica, van a recurrir a la fuerza pública. Toda la decisión del gobierno de utilizar la autoridad para evitar que se bloqueen las vías y que se afecten los derechos de las mayorías. Por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, en concurso heterogéneo con tortura agravada. Así fue detenido por la policía el señalado asesino del niño de 2 años, Alexis Delgado. De a partir de ahora usted queda capturado. El hombre, según la policía, es el esposo de la tía que tenía bajo cuidado al menor y quien desde la desaparición del pequeño entregó una extraña versión a las autoridades. El coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, dio detalles del asesinato. Se presume que el capturado habría abusado sexualmente y torturado al niño hasta generarle la muerte. Estos hechos se habrían presentado en la vereda Campo Hermoso del mismo municipio. Se pudo desvirtuar la versión inicial que había dado el indiciado, en la cual supuestamente el niño se había golpeado al caer de un caballo. Pero lo van guardando ya, güey. Se conocieron imágenes del momento en que Brian Campo, quien asesinó a la niña Sofía Delgado, llegó al aeropuerto Alfonso López de Valledupar. De allí fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa. Durante la conferencia interamericana de ministras y ministros del trabajo de la OEA, el presidente Gustavo Petro reconoció que no quiere firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia. Me dicen, ¿y los contratos de exploración de petróleo y los contratos de exploración de gas dónde están? Yo no quiero, porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos de exploración, lo que entraña dentro de 10 años o 15, es que todos los aquí presentes, nuestros hijos y nuestros nietos, quedan expuestos a la muerte. Durante este evento, el presidente Gustavo Petro también confirmó que su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva no asistirá a la COP16 por recomendación médica. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompaña, pero bueno. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro después de que la sección quinta del Consejo de Estado ratificara un fallo en favor de su hermano Enrique Vargas Lleras. Y es que el tribunal confirmó la decisión emitida el pasado 27 de agosto por la sección tercera, ordenando así al presidente Petro retractarse por las afirmaciones hechas contra Enrique Vargas Lleras y su familia en redes sociales. Petro, calumnioso, mentiroso. Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no, porque usted ha amparado en su fuero presidencial deshonra y calumnia a todo el mundo sin ninguna prueba. Y la otra pelea política del presidente Petro es contra el expresidente Álvaro Uribe por las críticas a la reforma laboral. En donde aún hoy un expresidente dice, con mucho apoyo popular todavía, que platear derechos de los trabajadores es un grave error. La voz de Franco y la voz del esclavista, pero con mucho apoyo empresario, porque un empresario salió a decir lo mismo. Y Uribe le respondió al presidente Petro que solamente está incitando al odio de clases y a la agresión, que son comportamientos normales de un dictador. Y es que en su discurso Petro también criticó al futbolista Jerry Mina, que en agosto pasado visitó a Uribe en su finca y esto quedó registrado en video. Un expresidente con ideas franquistas puso un nombre de futbolista muy famoso de color afrodescendiente y con su caballo muy español, como un hidalgo, empezó a rodear, le tocaba la cabecita. Así. Subliminalmente se sintió el dueño del gran jugador de fútbol. Que Iván Márquez está vivo. No, yo no sé, recibí versiones de otras partes donde me dicen que está vivo, sí, que está vivo. Pues son confiables. Siempre hemos pensado que continúa. No depende solamente de una persona, no depende de mí, depende un poco de toda la voluntad de toda la gente. Así se refirió el comisionado de la Paz, Oti Patiño, ante la supuesta muerte del jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, durante una cirugía en Venezuela. El comisionado afirma el estado de salud desde una fuente confiable y desmiente el rumor. El Metro de Bogotá informó que fue resuelto el conflicto de intereses que mantuvo detenida la licitación de la segunda línea del proyecto, por lo que 2 empresas chinas salen del proceso, pues tenían los mismos accionistas. Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá. El conflicto de interés se presenta porque hay una tercera empresa que no está participando en ninguna de las APCAs, que es CCCC, es controlante de la firma Check, que participa en el APCA 2
y tiene participación accionaria en Motangil, que participa en el APCA 1. Estas dos firmas ya no podrán presentar propuesta el 20 de diciembre como estaba establecido. El Tribunal de Cundinamarca anuló la creación de La Rolita, una empresa designada por la entonces alcaldesa Claudia López para operar el transporte público en Bogotá. Según explicó el ente judicial, la iniciativa debía contar con un respaldo que demostrara su viabilidad, algo que no se hizo en su momento. Habla la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. Por esta razón, estamos analizando las alternativas jurídicas para corregir los vicios de la autorización solicitada por la administración de la alcaldesa Claudia López y de esta manera garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público. Un hombre aparentemente borracho atropelló a varios motociclistas cerca del CAI de la Biblioteca Tintal en el sur de Bogotá. Se abre una pequeña esperanza para la paz en Medio Oriente. Los jefes de la CIA de Estados Unidos y del Mossad israelí se van a reunir este fin de semana en Qatar para iniciar las discusiones para un limitado alto al fuego en Gaza. Sin embargo, todavía no se sabe si Hamás está dispuesto a reanudar los diálogos. Esta mañana, en tanto, Israel mata a 3 periodistas en el sur del Líbano y en un bombardeo sobre Khan Yunis, en Gaza, ya se cuentan 38 muertos. Se confirmó la primera semifinal de la Copa Betplay. América jugará contra el Bucaramanga, que ayer eliminó al Pasto. Por otro lado, Atlético Nacional eliminó a Jaguares y ahora espera rival en las semifinales. Su rival saldrá de la llave entre el Medellín y el Chico, que jugarán hoy a las 8:30 de la noche. La serie va 4-1 a favor del poderoso. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Inteligencia emocional. Se habla mucho, ¿no?, de esto hoy en día porque las neurociencias están revolucionando el mundo con toda la información que nos dan de que nuestro cerebro ya no solamente es racional y cognitivo, sino que siente, es emocional. Antes del cerebro entender, primero siente. Por eso cuando llegamos a un lugar sabemos si vamos a pasarla bien o no, porque depende de lo que sentimos al llegar a ese lugar y todo eso está en nuestro cerebro. Hablamos de neuromarketing, ¿no?, de vender cosas a nuestras emociones. Fíjate, las canciones de Shakira nos encantaron a todas, ¿no? ¿Por qué? Porque se metieron con nuestras emociones. Siempre que nos hablen de algo que nos genere una profunda emoción, van a tener nuestra atención. Y yo me pregunto, ¿por qué no traer todo este conocimiento de la inteligencia emocional al servicio de la relación de pareja? Evidentemente, ya las relaciones de pareja no son como las que vivieron nuestras abuelas o las que vivieron nuestras mamás. Así que mi invitación es a que conozcamos y tengamos esas herramientas, esas habilidades emocionales. ¿Qué pasa en el cerebro cuando amamos? ¿Qué pasa en el cerebro cuando hacemos el amor con nuestra pareja? Todo esto lo podemos aprender y poner en práctica para el servicio de nuestra relación. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y la calle. Bienvenidos. Esta madrugada hay alguna esperanza de un acuerdo entre el gobierno y los mineros y campesinos que están en paro en 6 departamentos diferentes del país. Un paro cuyos efectos comienza a elevar precios de productos de la canasta familiar y escasez de combustibles en algunas regiones. Están 2 delegaciones del gobierno, por un lado el ministro de Minas en Caucasia, en el departamento de Antioquia, por el otro lado la viceministra de Medio Ambiente con los campesinos de los páramos en el oriente del país, en Bucaramanga. Hasta las 4 de la mañana estuvieron negociando en ambos casos, negociaciones sobre las cuales todavía no hay humo blanco, pero cierto avance están permitiendo en Antioquia y en el oriente de Colombia el paso de mercancías, el paso de camiones en lo que han llamado allí corredores humanitarios. Desde Medellín, Danilo Arias.
Sí, Néstor, pues mire, a 5 días desde que inició pues este paro minero en el departamento y a pesar de las reuniones que se llevan allí en el municipio de Caucasia, el epicentro de esta situación en el departamento, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, pues con varios actores de la problemática, en las últimas horas el alto funcionario confirmó la suspensión temporal de esos diálogos a través de su cuenta de X, abro comillas, por solicitud de los manifestantes, siendo las 4 de la mañana, se define hacer receso en la mesa de diálogo con los mineros del Bajo Cauca para continuar en la mañana. Hemos avanzado en la identificación de 10 puntos de trabajo, 7 de los cuales tienen avance de consenso. Se mantienen corredores humanitarios y se acuerdan pasos intermitentes, fue lo que dijo pues Andrés Camacho sobre las 4:14 de la mañana a través de su cuenta de X. Como usted lo indicaba, Néstor, por ahora se permitirán el paso de ambulancia, de insumos médicos y alimentos perecederos, pero cada 30 minutos. Ese es uno de los principales acuerdos hasta los que ahora han llegado. El alcalde de Caucasia, Johan Oderis Montes, aseguró que esperan avanzar rápidamente en acuerdos debido a que buena parte de la economía de la subregión depende justamente de la labor minera. Gran parte del círculo del dinero gira alrededor de la minería y nutre los diferentes actores como la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio en general. Entonces, hoy las decisiones que se están tomando no son de resorte de las autoridades locales ni departamentales, sino del gobierno nacional. Y por eso nosotros hoy, como coayudadores de este proceso de intermediación con las diferentes instituciones del gobierno, podamos avanzar y podamos llegar a unos acuerdos. Por su parte, Donaldo Córdoba, defensor del pueblo en Caucasia, dijo que el compromiso será continuar en el lugar garantizando las condiciones para la seguridad, las movilizaciones y la conversación. Lo cierto es que como Defensoría del Pueblo seguiremos haciendo nuestra labor de la mano de las comunidades, de la mano de los alcaldes, de la mano de todos los sectores, porque justamente la Defensoría del Pueblo no le pertenece a nadie sino al pueblo. Y como tal estamos aquí en esa tarea. Por su parte, pues transportadores en la central mayorista, el comercio, las frutas, las verduras siguen siendo una de las más impactadas por esta situación de movilidad. Esto dijo Harold Valencia sobre la situación que se presenta en el departamento, donde actualmente persisten 3 bloqueos en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica. Yo ya 3 días acá y ya la plata se me agota. Aquí un día aquí diario vale 150.000 pesos. Y ya llevo 3 días, ya no sé ni qué hacer. Y la comida está retenida de allá para acá y de aquí para allá no hay nada porque pues debido a ese paro no despachan comida. Entonces ya llevo como 3 días acá. Por ahora, Néstor, estamos muy atentos a las posibles alteraciones al orden público y a la situación de seguridad que se pueda producir en estos 3 puntos en el departamento. Recordemos que se mantienen unas 1.100 personas aproximadamente, según las autoridades de tránsito, en zonas como Valdivia, los municipios de Valdivia, Santo Domingo y también en el municipio de Caucasia. Pero también estamos muy atentos al momento en el que se reactiven justamente esas conversaciones en el municipio de Caucasia y los posibles anuncios a los que puedan llegar, pues lógicamente, mineros con el gobierno nacional. Muy bien, gracias, Danilo. Esos 3 municipios de Antioquia es donde hay 3 bloqueos fijos, 1.000 y pico de mineros que están bloqueando no solo Antioquia, bloquean el tránsito de mercancías por todo el país. Allí 3, hay algún otro intermitente. En total, en el departamento de Santander esta mañana, 4 bloqueos, aunque están abriendo paso intermitente para dejar circular vehículos que tienen alimentos perecederos o que llevan combustible para esa zona del oriente de Colombia. Hasta las 4 estuvieron negociando allí campesinos con los delegados del gobierno nacional. Javier Rodríguez. Néstor, buenos días. Así, tocando sus bocinas, comenzó hace algunos minutos el paso de vehículos en los sectores de Curos, Berlín y Cuesta Boba, en la vía que comunica a Bucaramanga con Sagil y Cúcuta, donde están los bloqueos de los campesinos en medio del paro contra el gobierno nacional. Ese fue uno de los acuerdos, Néstor, a que llegaron los manifestantes precisamente con los delegados del gobierno de Petro, y es que durante 1 hora, a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía de hoy, se habilitará el paso de autos en esos lugares que están represados desde el lunes. Y ese fue el reclamo precisamente de los camioneros que le exigían al gobierno nacional y a los campesinos esta posibilidad, lo cual se acordó. La reunión finalmente terminó a las 4 de la mañana de hoy, Néstor, en la sede de la UIS Bucarica en Bucaramanga. Solo avanza en 2 de los 9 puntos del pliego de peticiones. La primera solicitud fue derogar la delimitación del páramo del Almorzadero, a lo que el gobierno nacional aceptó revisar. Y en el segundo punto, cuando se tocó el tema de la delimitación de los páramos de Santurbán y Cucuy, se complicó la situación y se dio por terminada la reunión esta madrugada. Eiber Flores, del Páramo de Berlín.
Continuaremos porque ya dormidos pues no sabemos, no estamos tan lúcidos de lo que estamos pensando, pero sí ha sido un diálogo. Muy seguramente vamos a ver qué resultados trae, porque lo que sí debo dejar claro, absolutamente claro, es que aquí las comunidades campesinas tenemos que tener la certeza de que estamos en una producción agrícola totalmente legal. En la mesa de negociaciones hay buenos ánimos de conciliación. La viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, señaló que es necesario llegar a un consenso entre las partes sin poner en peligro precisamente el recurso hídrico de los páramos. Yo creo que avanzamos en crear un clima de confianza, en aclarar algunas de las preocupaciones que tiene el campesinado. Para este gobierno es muy importante el campesinado colombiano, respetar sus derechos, brindar garantías, pero además también para este gobierno es muy importante el ordenamiento territorial alrededor del agua y la protección de los páramos. En medio de la reunión, Néstor, hubo momentos de tensión porque los delegados de los mineros trataron precisamente de presionar al gobierno nacional diciendo que iban a bloquear incluso la vía Barranca Bermeja y la vía a la costa atlántica. En ese momento se pararon los delegados campesinos y también los alcaldes de la provincia de García Rovira. Ferley Villamizar, alcalde de Huaca, explica qué fue lo que pasó. Pero por unas peticiones de algunos mineros de volverse a tomar otros puntos de bloqueo, a lo cual solicitamos como garante del proceso que no se hiciera para que pudieran seguir avanzando los diálogos. Finalmente, Néstor, a las 10 de la mañana hoy se vuelven a reunir campesinos y delegados del gobierno nacional aquí en Bucaramanga para buscarle una solución a este paro que ya completa 5 días, Néstor. Javier, gracias. La tiene muy difícil el gobierno porque los dos decretos que originan las protestas, las de mineros y campesinos, son decretos bien intencionados, pero se está estrellando con la realidad. Por luchar contra la minería ilegal, está descubriendo que hay miles de mineros legales o informales que están afectados, y por luchar por salvar los páramos, está terminando afectando a los campesinos que también cultivan papa o que cultivan cebolla en esas zonas, en esos páramos de Santander, de Boyacá y de norte de Santander. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Y en Córdoba, esta mañana, comienzan a escasear alimentos por el bloqueo también de mineros en ese departamento que tiene una larga tradición en la minería. Vanessa Saldarriaga. Néstor, pues tras 4 días de protesta, el bloqueo en el puente de San Jorge a la altura del municipio de La Apartada golpea con fuerza a la zona del sur de este departamento, donde los impactos también se están sintiendo en la capital, Montería, hasta donde están llegando cada vez menos camiones con alimentos a la plaza de mercado, y los que logran arribar en gran parte tienen los alimentos descompuestos debido a que los diferentes desvíos que están realizando los conductores incrementan los tiempos de viaje, y esto afecta la calidad de muchos productos. Por esto advierten los comerciantes que cada día se alzan más los precios de los alimentos. Así lo cuenta Nicolás España, comerciante de la Plaza de Montería. La zanahoria estaba a 1.800 pesos la libra. Esta sí está costosa porque esta estaba a 1.000 pesos libra. Ya. El tomate chonto está en 2.500 pesos kilo. Ese se ha mantenido. La papa, 1.500 pesos. Está entre 1.000 y 1.500 pesos. Ese también se ha mantenido ahí. Además, también los propietarios de las droguerías están advirtiendo que cada vez les están llegando menos insumos. Estamos hablando de que las principales afectaciones se están dando en este caso en los municipios de La Apartada, en Puerto Libertador, en Montelíbano y en Planeta Rica, que son los más cercanos al puente de San Jorge. Y por eso es que está solicitando de manera urgente el gobernador Erasmo Zuleta una solución en medio de estas conversaciones, y que además se dejen claras cuáles son las responsabilidades frente a los compromisos que se adquieran en medio de estas conversaciones. Que implica las afectaciones económicas, sociales y ambientales para nuestro departamento de Córdoba. Escasean medicamentos, escasean alimentos, el tema del transporte de los residuos sólidos también genera problemáticas ambientales y de salud pública en nuestro departamento. Y mientras se está a la espera de un acuerdo de que se den pasos intermitentes en esta zona del puente de San Jorge, la Gobernación de Córdoba informó que tuvo que aplazar su feria de servicios Llegó la Gober, que estaba programada desde hace varios días para hoy en el municipio de La Apartada, por las dificultades que tienen para movilizarse hasta la zona, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que por
podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... 6 de la mañana, 29 minutos. El Ministerio de Justicia, en cabeza de la ministra Ángela María Buitrago, prepara un decreto que va a permitir cambiar el género en documentos de identidad, empezando por ajustar el registro civil de nacimiento para que tenga ahora identidades diversas. Eso significa que a la hora de preguntar por el sexo ya no solo estará la F de femenino o la M de masculino, también aparecerá NB, que es no binario, y T de trans o travesti. Así queda establecido en un borrador de decreto que tiene 10 páginas que publicó ese ministerio para comentarios y que establece que las personas podrían solicitar la corrección del sexo simplemente yendo ante un notario, quien deberá emitir la escritura pública correspondiente en no más de 5 días hábiles. Para ese trámite no se requieren ni pruebas adicionales ni pagar. Sería gratuito en un proceso que, asegura el borrador de decreto, debe ser confidencial y garantizar así el derecho a la intimidad de quien simplemente decida cambiarse el sexo en los documentos. El problema, o bueno, la polémica, aparece en el artículo 2, que permite el cambio de sexo de menores de edad, incluso sin el acompañamiento de tutores o acudientes. Dice el decreto que ningún notario se podrá negar a cambiarle el sexo en el registro civil a un menor de edad, y no diferencia ninguna edad para ese trámite. A diferencia de un adulto, lo único que se necesita es que el notario en el proceso contacte a la Defensoría de Familia, que deberá intervenir para formalizar la decisión que ha tomado el menor de edad, un niño cambiando el sexo. Y aquí hay muchas preguntas sin responder. ¿Desde qué edades un niño podrá hacer la solicitud de cambiar el género o el sexo en el documento? ¿Por qué el ministerio abre la puerta a hacerlo incluso sin tutor, acudiente o padre de familia de por medio? ¿Será un trámite permitido para menores de edad de 15, de 12 o hasta qué años, si es que ya hay suficientemente un conocimiento para tomar esa decisión? ¿Qué pasa si un niño después cambia de opinión? Nada de eso está contemplado en el borrador de decreto que publica el Ministerio de Justicia. Además, una vez realizada la corrección del registro civil, la persona, adulto o menor de edad, tendrá 8 días hábiles para hacer la misma solicitud en la corrección del documento en cualquier oficina de la registraduría. El decreto lo intenta defender la ministra Buitrago, alega que pretende asegurar los derechos de libertad, de desarrollo de la personalidad, de autodeterminación y de dignidad humana, que son derechos que sí, es cierto, los debe respetar el Estado, pero hay más preguntas que respuestas alrededor de los menores de edad y este trámite que autoriza, que abre la puerta el Ministerio de Justicia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. Luego de las declaraciones del alto comisionado de paz Oti Patiño, en las que aseguró que fuentes confiables le confirmaron que alias Iván Márquez está vivo, quedan varias conclusiones y persisten algunas dudas. Las disidencias de la segunda Marquetalia deben pronunciarse públicamente, porque a pesar de las declaraciones de Patiño, sigue siendo confusa la suerte que corrió Iván Márquez, con quien no hay comunicación alguna desde hace más de 4 semanas, lo que ha llevado incluso al aplazamiento del inicio de las negociaciones de paz con ese grupo, con la segunda Marquetalia. En caso de que se confirme que Iván Márquez sigue vivo, hay que conocer cuál es su estado de salud, que se ha venido deteriorando luego del atentado que sufrió en junio de 2022. Esto para saber quién lideraría a la segunda Marquetalia en los diálogos de paz con el gobierno nacional. Si Iván Márquez sigue vivo, debe recordar que las autoridades colombianas mantienen su búsqueda como objetivo de alto valor, teniendo en cuenta su amplio prontuario criminal, con cerca de 80 órdenes de captura
y 40 condenas en su contra. En cualquier caso, esta coyuntura debe aprovecharse por parte del gobierno para pedirle a alias Walter Mendoza que se aceleren las conversaciones de paz con gestos reales de ese grupo criminal. Walter Mendoza es el jefe negociador de ese grupo, que según las Fuerzas Armadas tiene hoy cerca de 2.000 hombres en armas para poder avanzar hacia un eventual acuerdo. El gran cuello de botella en esta negociación será el componente de justicia transicional, ya que tanto Iván Márquez como Walter Mendoza, el Zarco Aldinever y otros cabecillas de la segunda Marquetalia no podrán someterse de nuevo a la JEP por haber sido traidores del acuerdo del Teatro Colón. Y el país ya está cansado de abrir de manera indefinida la puerta de los beneficios penales a los criminales. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos, y crecen los efectos económicos por el paro minero y campesino, paros que hoy ya completan 5 días y que se convierte en déjà vu del paro camionero que azotó al país entre el 1 y el 6 de septiembre por el aumento en los precios del diésel. Florero de Llorente, que en este caso tiene que ver con 2 decisiones del gobierno. Por un lado, con la delimitación de las áreas de reserva natural de los páramos, que incrementa la altura a partir de la cual no se puede hacer agricultura, ni minería, ni ganadería, así como también por la decisión del gobierno de combatir la minería informal que se hace con la famosa maquinaria amarilla. 2 floreros de Llorente que se juntan en el paro camionero, en el paro campesino y minero. Doblete que bloquea hoy las vías del país en 6 departamentos, impidiendo el paso de vehículos en carreteras importantes y neurálgicas que conectan norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Risaralda, con efectos sobre el transporte de alimentos, medicamentos, mercancías y el comercio, con desabastecimiento de agua en 10 municipios, desabastecimiento de gasolina en Boyacá, incrementos en precios de frutas, hortalizas y proteínas en Santander, norte de Santander, Antioquia y Córdoba, aumentos del 60% en el precio de la cebolla, junca y hortalizas, 50% en el precio de zanahoria y tomate, 20% en el precio de las fresas, 130 granjas avícolas afectadas, principalmente en las plantas de pollo en Boyacá, 500 camiones de carga de aves y de huevos represados, 3.000 toneladas diarias de fertilizantes que no llegan según la SAC, 4.000 litros de leche sin vender en Boyacá, donde está el bloqueo principal de los parameros, y un total de 140.000 toneladas de productos que se traducen en pérdidas para la economía nacional cercanas a los 100.000 millones de pesos, según el Defencarga, es decir, el gremio de defensa para el transporte terrestre de carga en el país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 minutos de la mañana. Alexis Delgado no se cayó de un caballo, lo mataron, y todas las miradas apuntan a Carlos Steven Herrán, el esposo de su tía, porque fue la última persona con la que compartió y el hombre que terminó denunciando su desaparición. Ese hombre fue el que se inventó que en estado de embriaguez dejó caer al niño del caballo y que había muerto producto del golpe. En ese momento todo indicaba una irresponsabilidad de quien tenía el deber de cuidarlo, y que como resultado había ocurrido una tragedia familiar en San Cayetano, en el departamento de Cundinamarca. Pero nada de eso era verdad. La teoría que tiene hoy la policía y la fiscalía es que lo abusó sexualmente y lo mató a golpes. Después lo sepultó y regresó a su casa increíblemente a buscarlo y a repartir volantes como un familiar más preocupado. Es por eso que va a tener que responder por el delito de homicidio, tortura, acceso carnal violento con menor de 14 años. Todos estos delitos agravados porque fueron cometidos contra un niño, la víctima de homicidio número 377 en Colombia solo este año. Otro macabro crimen que lo separa solo 3 días del crimen que conmocionó al país, el de Sofía Delgado, aquí en el departamento del Valle del Cauca. En realidad, Alexis es el niño número 25 en la edad de 0 y 4 años de edad que fue asesinado solo este año en el caso de Colombia, donde la violencia contra los menores de edad va en aumento entre enero y agosto de este año, porque se han registrado 5.838 casos de menores víctimas de violencia en sus hogares frente a los 4.500 casos que se registraron el año pasado. El caso de este bebé, un niño de solo 2 años, es el caso de una doble tragedia porque había sido separado de su mamá, Luz Angélica Ramírez, y entregado en custodia a una de sus tías, que también es sospechosa por las diferentes versiones que
que dio, por lo menos sospechosa de encubrir a su marido después de que había sepultado el pequeño cuerpo. Carlos Herrán Rodríguez tiene que responder, pero también a esta mamá y al papá de Alexis tienen que darle explicaciones el ICBF, que es una entidad opaca y que en este caso, por lo menos, a pesar de separarlo de su núcleo familiar central, no pudo protegerlo y no pudo garantizarle un entorno seguro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una cosa es resolver un conflicto y otra cosa es pelear, discutir. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener un desacuerdo con mi pareja. No sé, pongamos un ejemplo. No quiero ir todos los domingos a almorzar donde mi suegra. Y él sí. Puede pasar, ¿verdad? Él tiene una decisión tomada y yo no me siento cómoda con eso. ¿Cómo hacemos ahí? No es lo mismo resolver esta diferencia que discutir. Son dos cosas diferentes. Los malos tratos, los gritos, el llanto, las azotadas de puerta no son necesarias. Lo mejor sería escuchar el corazón de mi esposo. ¿Por qué sientes que todos los fines de semana tienes que estar con tu mamá? Seguramente debes sentir el que si no la abandona, seguramente él fue el papá en esa casa o quién sabe qué haya pasado. Aquí lo importante no es si van a ir o no van a ir. Lo importante es que ustedes dos construyan una historia juntos y lo mejor que puedes hacer es hablarlo con él, abrir tu corazón y ser muy sincera y tomar tu decisión y también permitir que él tome sus decisiones. Acuérdate que los amores bonitos se construyen. En Blue le ponemos cara a la radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Se logró el primer acuerdo entre gobierno y los campesinos y mineros que están cumpliendo hoy 5 días de paro en 6 departamentos diferentes del país. El acuerdo es permitir el paso cada 30 minutos de vehículos de carga que lleven alimentos, por ejemplo, o que lleven insumos médicos o que transporten combustibles. El paro sigue. Este acuerdo lo que permite es aliviar la situación de crisis, de escasez de alimentos y de combustibles que se estaba viviendo en varias regiones del país. El ministro de Minas está esta mañana en Caucasia, estuvo trabajando hasta las 4 de la madrugada. Allí identificaron 10 puntos, ya hay avances en 7. La otra delegación del gobierno, encabezada por la viceministra de Medio Ambiente, que es Tatiana Roa, está en Santander. La tiene, eso sí, muy difícil el gobierno, porque insiste en combatir la minería ilegal, que es destruyendo la maquinaria amarilla, motivo de la protesta de los mineros. O el gobierno, por otro lado, insiste en la protección de los páramos con la delimitación, la altitud a partir de la cual se pueden hacer labores o de minería o de agricultura. Están escuchando Mañanas Blue desde Cali en la COP16. 6:41 minutos antes de la información deportiva, la persecución de anoche del conductor que arrolló a varios motociclistas, todo grabado con cámaras o que iban en los vehículos o cámaras de seguridad. Terminan varios, inclusive patrulleros de la policía, arrollados por el señor del carro particular, un Peugeot. Desde las calles de Bogotá, en el occidente, suroccidente, Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, una violenta persecución de película se vivió anoche en las calles del sur de Bogotá. Fue exactamente en la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la localidad de Kennedy. Allí la policía capturó a un hombre que en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas, incluyendo a patrulleros del CAI de la biblioteca El Tintal. En varios videos, Néstor, se logra ver el momento exacto en el que este hombre, el conductor de un vehículo de color azul oscuro, un Peugeot 206 modelo 2007, que se desplazaba en el barrio El Tintal, toma rumbo hacia la avenida Ciudad de
Cali mientras en el camino va atropellando a motociclistas a toda velocidad. La parrillera de una moto, que fue la persona que grabó todo lo que ocurrió, grita y pide ayuda de las autoridades del CAI del sector, pero cuando un oficial intenta detener a este hombre, también se lo lleva por delante y sigue su recorrido. Incluso arrastra una motocicleta, Néstor, a algunos metros en esa zona de la capital del país. Este hombre se metió por varias vías de ese sector en contravía, se pasó semáforos en rojo y nadie lograba detenerlo. Esto fue lo que se vivió en ese momento en el sur de Bogotá. Luego de esto, Néstor, varias personas comenzaron a perseguir este vehículo de color azul oscuro. Sin embargo, a este señor no le importó que se le estaban atravesando, hizo caso omiso a todos los llamados de pare, hasta que finalmente es interceptado en la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con Avenida de las Américas, justo al frente de la Biblioteca del Tintán y del centro comercial Tintal Plaza. Allí varias personas llegaron e intentaron agredir al conductor, pero la policía intercedió para evitar que esto ocurriera. Sin embargo, en un momento, Néstor, en uno de los videos se ve el carro azul prácticamente destruido, incluso terminó volcado en la vía. Hace unos momentos la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que a este señor de aproximadamente 24 años le impusieron 3 comparendos. El primero por pasarse un semáforo en rojo a toda velocidad e ir en sentido contrario, y lo hicieron y lo tienen en este momento en un hospital donde le hicieron justamente la prueba de alcoholemia, porque hasta el momento no se conoce si sí tenía alto estado de embriaguez o no. Y sobre esto habló la teniente coronel Gerly Mesa, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá. Inmediatamente nuestras patrullas hacen el plan candado, hacen el respectivo registro del ciudadano, encontrando todo sin ningún tipo de novedad de antecedente penal. Posteriormente, este funcionario dice que él se hacía cargo de todas las lesiones causadas a estos ciudadanos y en este momento están fuera de riesgo. Sin embargo, Néstor, estas declaraciones de la coronel, como usted escuchaba, dejan más preguntas que respuestas. Dice la coronel que habla de funcionario, pero entonces ese señor no es trabajador público, según nos acaba de confirmar también la policía. Dice que no tiene antecedentes, pero no menciona nada sobre el supuesto estado de alicuramiento. Como le menciono, en este momento están en el hospital donde se le están realizando estas pruebas. Uno no sabe qué es peor, Felipe, si que iba alicorado, como dice usted, borracho, o que no iba borracho. Ahí están los videos, son terribles de la manera como se comportó este señor. Está informando, Felipe, la policía en este momento que era un muchacho de apenas 24 años de edad. ¿Sabemos algo más de él? No, señora, hasta el momento no. Lo que sabemos es que en este momento está en un hospital siendo atendido porque al parecer sí le alcanzaron a golpear y también le están haciendo allí la prueba de alicoramiento, Néstor. No, pues ya la prueba de alicoramiento se la tuvieron que hacer y claro que va a salir positiva. Felipe, gracias. 6:45 a.m. Vienen los deportes. ¿Qué tenemos hoy en deportes? Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Mire, hoy vamos a hablar en detalle de la Copa Colombia porque ya se va decantando el grupo de los semifinalistas. Atlético Nacional clasificó. Ojo que el tema Morelos sigue dando pasos, ya les vamos a contar. El campeón Bucaramanga también y se suman al América. Hoy tendremos el cuarto semifinalista. Eso en cuanto al campeonato alterno. Tenemos noticias de John Jader Durán y también del clásico de mañana, Millonarios Independiente Santa Fe. Pero, ¿sabe, Néstor? Hay un tema puntual que le quiero indagar y es el tema Jerry Petro, el presidente Petro, que hizo alusión al defensa de Selección Colombia. ¿Ese tema quiere que lo manejemos en este segmento o estará por fuera? No, Ricardo, eso no tiene nada que ver con deportes, usted lo sabe. Eso de anoche del presidente Petro, yo no sé, entre otras cosas, Ricardo Ospina, señor, por qué el presidente Petro anoche la emprende contra Uribe y contra Jerry Mina. Bueno, con Uribe cualquier día para el presidente Petro es buen pretexto. Sí. Pero lo de Jerry Mina, porque al final termina diciéndole esclavista a Petro, pero también termina atacando, criticando a Jerry Mina. Sí, el presidente esclavista a Uribe. Le dice esclavista a Uribe. Esclavista a Uribe. Pero es un video que no es nuevo, Néstor. Seguramente el presidente Petro lo vio en las últimas horas. No sé si lo había visto o no, o lo tenía simplemente allí
en el archivo para poder utilizar ese argumento cuando fuera necesario contra el expresidente Uribe. Y como ahora la discusión gira en torno a la reforma laboral, entonces el presidente aprovecha ese argumento como munición para descalificar al expresidente. Estaba hablando, el video es de agosto de este año, es decir, es un video de hace más de 2 meses. Eso fue después de la Copa América. Estaba hablando en un evento ante ministros de trabajo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, anoche, y termina atacando a Jerry Mina por el hecho, este es un juego, Ricardo, yo no sé si a usted le gustan los caballos, si me lo puede describir. Es el expresidente Uribe como caballista, montando a caballo, un caballo de paso en su finca en el Ubérrimo, y da vueltas con el caballo alrededor de una persona, y esa persona es Jerry Mina, ¿cierto? Pero lo había hecho antes con otras personas. Y dice lo siguiente anoche el presidente Petro: creen que los trabajadores son esclavos. Un expresidente con ideas franquistas puso a un futbolista muy famoso de color, afrodescendiente, con su caballo muy español. Como Hidalgo, empezó a rodearlo con mano en la cabeza y subliminalmente se sintió el dueño del gran jugador de fútbol. Lástima que el jugador no se haya revelado, pero así es nuestro país hoy. Esto es de la teoría del presidente Petro de hace un par de meses. Usted se acuerda, Héctor, cuando dijo que no entendía cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia era un negro conservador. Esto de la misma elaboración intelectual esta del presidente Gustavo Petro de anoche. Sí, porque además este es un ejercicio que el presidente Uribe ha hecho con otras personas, ¿no? Incluso con la reina Leticia, si no estoy mal, lo había hecho, y bueno, de ella no podrá decir el presidente que digamos simboliza como el esclavismo, que simboliza el esclavismo, o por lo menos la raza negra, mucho menos. Pero sí, me parece que es de esas cosas que el presidente va diciendo, además, en un evento que era un evento importante. En ese evento está la vicepresidenta de España, ¿no? Que es además ministra de Trabajo de ese país, y está presente en ese evento, y hay varios ministros de Trabajo de países de Iberoamérica. Y ahí dijo muchas cosas, no solo esta, habló por ejemplo del tema de la exploración del petróleo y el gas, y en fin, pero sí, resolvió pues hacer esa declaración en la que pues en realidad yo creo que uno no debería hacer más que dejarla pasar, porque francamente del presidente Petro, pues si uno se pone a coger cada una de las frases que dijo en esa reunión, en la cual habló mucho, además, ¿no? Habló mucho en esa frase, en esa reunión. Esa es la teoría del director de gestión de riesgo, que el presidente habla en Néstor, pero para ser sincero, la imagen no es agradable, digamos, y por supuesto se puede utilizar para todo tipo de interpretaciones, debates políticos, pero sí, es una relación de un hombre, ya, sea Jerry Mina, o sea el que sea, con un caballista que le da vueltas como si fuera una pieza de un circo. Entonces, pues a mí la imagen no me gusta, puedo entender y respetar. Y si él puedo entender, sí, pero eso no quita que la imagen, no es... ¿A usted le parece, como al presidente Petro, esclavista o una imagen desagradable? No necesariamente esclavista, pero parece... Esto es un tema de caballos. Me escriben personas que tienen caballos y este es un jueguito. Como usted juega con es un jueguito que se ve mal. Hay otros jueguitos que también se ven mal. A cualquier persona. Hay otros jueguitos que se ven mal, digamos, y cuando una persona es la pieza de circo, sea el que sea, Jerry Mina o Néstor Morales... Es el prejuicio. No, si yo le doy vueltas a usted, o si su hijo o mi hijo me da vueltas a mí, ¿eso es esclavista? No, yo no estoy diciendo que sea esclavista, pero a mí no me gusta esa relación de un hombre montado en un caballo y una pieza de circo, persona, sea la que sea, Jerry Mina o Néstor Morales, ¿pero por qué? Pues prestándose para el circo del caballista. Pero Néstor, mire, lo que sí es cierto es que usted lo que va a ver en los próximos meses... Solo hago esta precisión. Me dicen personas que están en el mundo del caballismo. Yo no lo estoy. Hace rato no me subo a un caballo, no tengo ni idea de eso. No me ofende que un caballista haga eso. Me dicen personas que están en el mundo ese del caballismo que eso lo hacen los caballistas de darle la vuelta a otra persona para hacerle un homenaje. Es todo lo contrario, no es una ofensa. No es que está denigrando de él. No es que lo hace para molestar al otro. Néstor, y es insultante con Jerry Mina tomar esa actitud, es decir, como si Jerry Mina no fuera una persona libre que puede decirle al presidente Uribe en el marco de esa reunión: yo no me presto para eso que usted quiere hacer.
Y la segunda pregunta es por qué el presidente Petro no escogió la foto con la princesa Leticia, con la reina Leticia. Selectivamente escoge la que le conviene para tildar al presidente Uribe de Néstor, y esclavista. Si me permite el contexto, lo que sí es cierto, Néstor, lo que sí es cierto es que vamos a ver muchas más confrontaciones adrede, buscadas, tanto por el presidente Petro como por el expresidente Álvaro Uribe. Los dos se necesitan, se retroalimentan en esa polarización y ellos lo que quieren hacer desde Uribe ya, porque la campaña la arrancó el presidente desde mucho antes. Uribe no hizo nada, estaba pero Uribe no. Ayer Petro hizo esto con el trino de una imagen vieja, pero Uribe hace un par de días también lo mencionó en una plaza pública diciendo que no era un golpe de Estado. No aceptó el recibimiento y después fueron al ubérrimo y se reunieron con el expresidente Álvaro Uribe. Pero lo que ustedes van a ver es que Uribe va a buscar provocar a Petro y Petro va a tratar de provocar a Uribe porque los dos se nutren justamente de la polarización, los dos se necesitan, quieren que la elección del 26 sea o el de Petro o el de Uribe, y los colombianos no están en eso. Ojalá no prospere, pero lo que vamos a ver es esa intención política, que es llevar el uno diciendo que el otro es esclavista, el otro diciendo que el otro es delincuente, como ya lo hicieron en torno a la reforma laboral, y pues el país está en otras cosas. Esas son discusiones del pasado. Néstor, si me permite, señor. Yo sé que no es de deportes, pero tengo completamente claro el marco de una escena que tiene meses. Y el por qué no entiendo por qué termina siendo usado como un elemento, como una llave en este juego político. El señor Jerry Mina, primero, no estaba solo, me refiero a que le acompañaron dos jugadores más de Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma, también estelares del equipo colombiano. Segundo, llegan por voluntad propia a visitar al expresidente Álvaro Uribe. ¿Y de dónde venían? Y están en su derecho. Claro. Ellos fueron quienes llegaron allí a voluntad propia o por voluntad propia. Y lo hicieron después de estar en Guatapé, en Antioquia. A quien están tratando de señalar como si fuese un esclavo, hay que contarle a los oyentes que en Guatapé es junto a Lerma y Cuadrado tres de los grandes emprendedores hoy en esa región. Ellos, los jugadores son socios de los hijos del presidente Uribe. No, pero yo no sé si son socios o no. Lo que sí sé es que la inversión. Yo le estoy contando, Ricardo, para la que inversión le la historia completa. Bueno, esa parte de la historia. En Guatapé están desarrollando, entiendo, que un centro comercial en el cual tienen inversión estos tres jugadores que usted menciona. No solo un centro comercial. Y al menos en el centro comercial, son socios de los hijos del expresidente Uribe. Pero no entiendo. Sí, exacto. Hay algo más. Nada, estoy dando un dato, es que estoy completando el relato, Estos tres jugadores, Néstor, unos jugadores negros de la Selección Colombia, de ir a sacarse una foto con Uribe montando a caballo, que eso es lo que cobra el presidente Gustavo Petro. ¿Será que la molestia del presidente porque ellos no quisieron visitarlo a él y sí visitaron al expresidente? Puede ser. Pues probablemente, y hay otros que visitan a Petro y no a Uribe, y entonces Uribe seguramente también hace alguna cosa así. Forma parte de la política del espectáculo, pues en la cual nosotros estamos en la mitad, y en la que como dice Luis Ernesto, lo que hay realmente de fondo, pues es una utilización de la polarización por parte de los dos actores políticos más importantes que hay en Colombia, porque a ellos les sirve, por supuesto que todo eso, una declaración, la otra. El presidente Uribe lleva haciendo declaraciones 20 días o qué sé yo contra el gobierno del presidente Petro y por las reformas, especialmente por la reforma laboral, está siendo muy crítico y también utiliza adjetivos despectivos, etcétera. Y nosotros somos los instrumentos de ellos para ponernos a hablar de estas cosas que en realidad en el fondo son tonterías. No sé si el presidente Petro, el tema de fondo a mí me parece, Héctor, el tema es el presidente descalificando el asunto con el argumento de la esclavitud, con el argumento de raza. ¿Cómo es posible que alguien negro sea uribista? ¿Cómo es posible que alguien negro sea conservador?
es al final de cuentas lo que pregunta el presidente Gustavo Petro. Un gusto saludarlos. En segundos los deportes. En segundos, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, les presentaré los argumentos del gobierno sobre el decreto que ajusta el tema de identidades diversas, que es lo que quiere el Ministerio de Justicia. 6:57 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La envidia siempre es consecuencia de inseguridad, de no tener claro cuáles son los objetivos de la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a 4 cosas. La primera, a reconocerte y a dar gracias por todo lo que eres. La segunda, a estar rodeado de personas que te valoren, de personas que sepan comunicarte fuerza, ánimo. La tercera, saber enfocarte en tus objetivos, en tu proyecto, en lo que tú sabes hacer. Y la cuarta, tener una experiencia espiritual que te permita encontrar el valor sublime de tu vida para que puedas realizar tu propósito. Hey, tú eres una persona muy valiosa. Ten ánimo, ten fuerza y da lo mejor de ti. No tienes que envidiarle nada a nadie. Tú sabes. Se levantó el paro en la vía panamericana entre Cali y Popayán, en donde había indígenas protestando contra la empresa de energía, porque en Toribío, en Caldono y en Caloto se quedaron sin luz desde el domingo, aquí muy cerquita, donde se desarrolla la COP. La empresa de energía del Cauca no ha podido llegar a reparar un daño. Las disidencias de las FARC son las responsables porque no permiten el paso de los vehículos que llevan los trabajadores. Así que es el peor de todos los cócteles. Delegados internacionales viendo cómo muy cerquita quien ejerce el control territorial son el grupo de delincuentes disidentes de las FARC. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Este decreto, con la posibilidad de cambio de género en los documentos oficiales en Colombia, lo publica el Ministerio de Justicia para comentarios. Tiene polémicas porque alcanza a niños o menores de edad. Establece nuevos géneros en Colombia. NB, hoy el documento de identidad, tiene M o F. En el registro civil es M o F. Sí, señor. ¿Cierto? En la cédula de ciudadanía es M o F. En la tarjeta de identidad es M o F, masculino o femenino. Va a abrir con este decreto la posibilidad de que esos documentos tengan alternativas sobre nuevos géneros. NB, que quiere decir no binario, y T, que quiere decir transgénero o transexual. Y obviamente con polémica incluida por el tema de los niños. Señora Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Ricardo. Buenos días a la mesa y a todos los oyentes. Ministra, gracias por aceptar este diálogo para explicarle a los colombianos qué es lo que ustedes en el gobierno intentan. ¿Por qué, ministra, un decreto que quiere crear alternativas para el cambio de sexo o de género en Colombia? Bueno, gracias por la pregunta y además pues quisiera contarle 2 antecedentes que son fundamentales, Néstor. Esto surge con fundamento en un bloque de derechos